El acta de la sesión número 4, ordinaria, se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión quinta, ordinaria, queda a disposición de la comisión. El secretario dará lectura a la cuenta. Muchas gracias, estimado presidente. Muy buenas tardes, estimadas diputadas y señores diputados. Se recibieron 6 documentos por la comisión. El primero es un proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria de las diputadas señoras Romero, doña Natalia, Naranjo, doña Valdebenito, Baice y Pérez, doña Marlén, y de los diputados señoras Sabat, Olavarría, Lilayú, Martínez y Neumann, que establece el deber de implementar medidas de accesibilidad en la construcción y diseño de viviendas en beneficio de personas mayores. El segundo punto, señor presidente, es un oficio de la ministra de Desarrollo Social y Familia, quien remite los antecedentes respecto de la tardanza en la tramitación y entrega del certificado de discapacidad. El documento informa que SENADI respondió sobre los protocolos vigentes para la evaluación, la calificación y certificación de la discapacidad, adjuntando una minuta del Plan Nacional de Calificación y Certificación de la Discapacidad y el Manual de Procedimientos del Ministerio de Salud del 2022. Señala asimismo que las consultas relativas a tiempos de tramitación, solicitudes pendientes, causas de retraso y medidas de mejora fueron derivadas a la Subsecretaría de Salud Pública y a la CONPIN Nacional, por corresponder a materias que son de competencia de dicha cartera ministerial. El tercer punto, señor presidente, es una comunicación en la cual se informa que en esta sesión la diputada Tatiana Karina Urrutia será reemplazada por la diputada Valentina Cáceres. El punto 4 es una nota del ministro de Justicia y Derechos Humanos, quien se excusa de asistir a esta sesión por razones de agenda debido a concurrencia simultánea a la sala del Senado. Informa además que próximamente se remitirá la opinión del Ministerio Público, que lo hizo y es el punto 6 de la cuenta, al cual me referiré luego. En el quinto lugar, señor presidente, también es una excusa de la ministra de Salud, quien dice que no puede asistir a esta sesión debido a que se encontrará fuera del país por actividades previamente comprometidas. Señala que el subsecretario de Redes Asistenciales, doctor Julio Montt Vidal, también tendría facultades para asistir por coincidir con una sesión de la Comisión de Salud. Y ahora viene el documento que hace llegar el ministro de Justicia y Derechos Humanos sobre el proyecto de ley que está en tabla, que busca reforzar la protección de los derechos de las personas mayores mediante un procedimiento especial ante tribunales de familia. Señala el ministro, esta es su opinión, el documento valora la iniciativa por fortalecer la protección judicial de personas mayores frente a situaciones de abandono, maltrato y vulneración de derechos, destacando que los jueces de familia son los más idóneos para conocer estas materias. Asimismo, detalla las principales medidas contempladas como procedimientos de tutela, medidas cautelares y mecanismos de protección integral. El Ministerio observa que gran parte de las materias propuestas ya estarían cubiertas por el proyecto sobre envejecimiento positivo y cuidado integral de personas mayores, próximo a convertirse en ley. Señala además reparos a la propuesta de agravar penas en el Código Penal por abandono de adultos mayores, indicando que esta circunstancia ya se encuentra considerada en la legislación vigente y que una nueva agravante podría vulnerar el principio non bis in idem. Finalmente, señala sobre el fortalecimiento de la asistencia jurídica especializada para personas mayores a través de las corporaciones de asistencia judicial. Y esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Colega Jorge Díaz. Presidente, en atención a la excusa presentada por la ministra, resulta necesario que desde la Secretaría se pueda verificar la manera en cómo estas excusas se van validando como un proceso casi habitual en esta comisión. Entonces creo que se debería tomar en consideración alguna medida interna y representar estas excusas presentadas, porque si no impide el avance en específico de los proyectos de ley que se abordan en esta comisión, sin la presencia de las respectivas carteras, para que se pueda tomar en consideración, señor presidente. Gracias, diputado Díaz. Bien, efectivamente,
colegas, no sé si alguien quiere hablar sobre la cuenta. Ofrezco la palabra antes de intervenir. Ofrezco la palabra, ¿no? Bien, efectivamente, colegas, a ver, dos cosas. Lo primero sobre el punto 6 de la cuenta, que esta minuta del Ministerio de Justicia, que la verdad lamentamos que no puedan estar acá, pero respecto a esta minuta nosotros, y principalmente la Secretaría, hizo un trabajo de hormiga, como se le puede decir, ¿no? Con todos los proyectos que estaban en archivo, con todos los proyectos que iban a archivarse de años atrás, y determinó qué proyectos ya estaban incluidos o qué proyectos tenían materias que ya estaban incluidas en otras leyes. Por lo tanto, entiendo que lo que por lo menos nosotros como comisión tenemos es que este proyecto no tiene materias que estén incluidas en una ley vigente. Por lo tanto, creemos que aquí respaldamos el trabajo que hizo la Secretaría, porque significa que podemos tramitar este proyecto sin ningún problema, dado que no tiene materias que estén incluidas en otras leyes. Los vimos en un comparado que se hizo de parte de la Secretaría, por lo tanto, por lo menos el punto 6, yo creo que esta minuta del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre este proyecto no corresponde a lo que nosotros como comisión y principalmente la Secretaría de la Comisión determinó respecto a los proyectos que se pueden o no poner en tabla. Eso por un lado. Lo segundo es que tenemos dos oficios de dos ministros que no pueden asistir. Por lo tanto, por lo menos en esta primera comisión de este proyecto de ley que tenemos como discusión, yo le voy a dar la oportunidad al gobierno a que pueda asistir en la próxima comisión. Pero si esto se da nuevamente, no solo en este proyecto, sino en cualquier otro, yo voy a continuar con la tramitación del proyecto, porque lo que hace la ausencia, lo que causa la ausencia del gobierno en esta comisión y principalmente en este proyecto de ley que brinda mayor protección a las personas mayores, es que estanquemos la discusión del proyecto de ley. Porque no podemos, por lo menos yo no quiero avanzar sin el Ejecutivo, pero el Ejecutivo no está acá, por diferentes razones, pero no está acá. Entonces nos obliga a tener que posponer la discusión solo por esta vez, y esta es la única oportunidad que yo le voy a dar al Ejecutivo para que eso pase. Porque me interesa que estén acá, porque me interesa que expongan su punto de vista, porque me interesa que esta comisión debata sobre el punto 6 de la cuenta respecto de esta minuta que indicaría que la materia que está viendo este proyecto ya está incluida en la ley de envejecimiento positivo. Entonces, me interesa que podamos presentar los diferentes puntos de vista y que el punto de vista del gobierno esté presente, pero lamentablemente no podemos avanzar porque no están. Entonces, secretario, le pido por favor que le indique al gobierno que esta es la última vez que nosotros vamos a permitir que no estén en esta comisión, o por lo menos que no vamos a permitirnos avanzar en su ausencia, ¿no? Por lo tanto, hagámosle llegar ese mensaje, por favor, a las dos ministras, porque además, o a los dos ministerios, porque teníamos al ministro de Justicia y Derechos Humanos para el primer punto de la tabla, que es el proyecto que queremos discutir sobre Hijitos Corazón, y después tenemos en el segundo punto de la tabla a la ministra de Salud, que tenía que hablar sobre el programa Más Adultos Mayores Autovalentes para el año 2027, que algo que nos interesa mucho es saber si este recorte del 3% o del 2.5% va a afectar a este tipo de programa. Por lo tanto, sin ellos, estos dos puntos de la comisión, que son los únicos dos puntos que tenemos, no podemos avanzar en eso. Entonces, decirles, colegas, que por lo menos el punto que tiene, ambos puntos vamos a tener que trasladarlo a la próxima semana. Y yo espero que el gobierno, por lo menos,
envíe algún tipo de reemplazo, un subsecretario, una subsecretaria, y nosotros podemos acá votar y que esta comisión se destaca por votar en unanimidad este tipo de cosas, que por unanimidad podamos votar que puedan exponer esos reemplazantes, pero hoy día sin el Ejecutivo no podemos avanzar. Entonces, vamos a hacerle llegar esta comunicación. Me habría encantado, perdón, avanzar en el proyecto que entrega mayor protección de los derechos de las personas mayores, pero sin el Ejecutivo no podemos. Por lo tanto, vamos a dejar estos 2 puntos para la próxima sesión de comisión. Vamos a tener que además de dejar estos 2 puntos para la próxima, tratar de sumar un tercer punto, que era lo que teníamos para la próxima comisión. Vamos a tratar de dar el mayor tiempo posible para discutir los proyectos de ley, y principalmente este proyecto de ley de protección a las personas mayores. Y hoy día lo que podemos ofrecer es puntos varios, que es lo que tenemos. Sobre el punto, colega Guzmán, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, solo, independiente de la condición que uno le toque estar en esta comisión o en cualquiera, como oficialismo, como oposición, creo que el respeto a la labor parlamentaria obliga a que los ministros o sus representantes, como usted bien lo ha dicho, se hagan presentes en las comisiones y presenten sus observaciones a los proyectos de ley, contribuyan al debate legislativo y sobre todo en un proyecto tan importante como el que usted ha puesto en tabla, y sobre todo también por el segundo punto de tabla, que tiene que ver con el programa Más AMA, que insisto es un tema muy relevante, y queremos saber cuál es la condición del programa para este año, para el próximo año y para los años venideros. Nosotros luchamos para que ese programa no se eliminara, por tanto me parece muy relevante que venga la ministra. Y también lo que usted dice, o quien estime pertinente, si aquí no nos vamos a poner si no viene la ministra. Creo que represento la voz de los parlamentarios, podemos escuchar a un subsecretario o a otro profesional que pueda venir a explicarnos en qué situación se encuentra. Dicho eso, presidente, y también apoyando su idea de también enviar un oficio haciendo ver esta situación al Ejecutivo por los 2 puntos que no hemos podido ver hoy día, tengo dudas respecto al proyecto que está puesto en tabla en el punto 1, porque creo que en alguna medida está considerado en el proyecto de envejecimiento activo, digno y saludable, que si no me equivoco llegó el Tribunal Constitucional la reciente semana ya con el TIC, por tanto está en condiciones de ser promulgado y publicado. Sin perjuicio de eso, presidente, sería bueno que oficiemos o le pidamos a la Biblioteca del Congreso Nacional que pueda hacer un cruce respecto de este proyecto que está puesto en tabla y el proyecto de envejecimiento activo, digno y saludable que fue aprobado por la sala ya y que está en condiciones de ser ley, para saber si hay una sobreposición de elementos o de regulación. Porque en la eventualidad que sí exista, sería inoficioso seguir tramitándolo. Entonces, mejor tener la claridad, y creo que es mejor que hacerlo que la propia Biblioteca del Congreso, que nos diga qué aspectos o qué temas están ya incorporados y cuáles eventualmente podrían absorberse en un proyecto de ley. Eso, presidente, solicitar ese acuerdo. Gracias, colega Guzmán. Tenemos 2 acuerdos que propone el colega Guzmán. El primero es un oficio haciéndole ver a los ministros y ministras también, subsecretarios, subsecretaria, nuestra posición respecto de los proyectos, como lo decíamos anteriormente, darle esta segunda oportunidad, dado que no entregaron tampoco nombres de alguien que puede venir, algún reemplazante, para poder avanzar con estos proyectos. Entonces, una nota de reclamo al gobierno ahí en este oficio. Le tomo el acuerdo para ese primer oficio. ¿Están de acuerdo? Podría ser con copia de las Express, ¿no? Con copia de las Express, ¿están de acuerdo? Bien, acordado, por unanimidad. La segunda petición del colega Guzmán es que respecto de este proyecto de ley y sobre el punto 6 de la cuenta, que le pedíamos a la biblioteca generar un comparado respecto de este proyecto y el proyecto de envejecimiento positivo, por si efectivamente existe existe en materia de este proyecto incorporada en ese otro proyecto, ¿no? Así que tomo el acuerdo. Yo creo que también es importante tener la opinión de la Biblioteca del Congreso Nacional.
más allá también de lo que tenemos de Secretaría, que yo respaldo el trabajo de la Secretaría, creo que hizo un trabajo de lujo respecto a esto, pero una segunda opinión de biblioteca es lo que pide el colega Guzmán. ¿Están de acuerdo? Colega Nullado, por el punto. Presidente, yo más que nada que le pidamos a lo mejor el comparado, sería importante que ellos puedan venir a exponer acerca de ese proyecto en cuestión y además ahí nos podrán decir si existe alguna sobreposición de derechos que ya se hayan visto anteriormente. Y quiero agradecer y valorar lo que ha hecho la Secretaría y usted en su facultad, presidente. Así que por lo tanto nos sumamos también en este segundo punto al acuerdo como en el anterior. Gracias, colega Nullado. Entonces se propone, hay una segunda propuesta que quiero ver si ahí con el colega Guzmán podemos votarla, que es la propuesta sobre que en vez de que hagan este comparado y todo esto, nos vengan a exponer en la discusión del proyecto. No, presidente, yo creo que estamos más o menos en el mismo camino. Lo que plantea la colega, y perdón si me equivoco, pero es que ese mismo informe que le estamos pidiendo lo vengan a explicar a la comisión. Entonces, Sí, pero en la discusión del proyecto. sí, o sea... No es antes de la discusión, porque aquí el informe puede venir antes de la discusión. Ah, no, en la misma discusión, presidente, si en esa discusión y con ese informe vemos que tenemos temas que están sobrepuestos, bueno, tomaremos una decisión como comisión si avanzar o no avanzar o en qué temas podemos avanzar, si eso también es una decisión que nosotros podemos tomar. Entonces, estoy totalmente de acuerdo con lo planteado por la gran diputada Emilia Nullado. Me parece. Qué buen ánimo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. O sea, yo no necesitaría pedir el acuerdo, lo voy a pedir igual para que esté respaldado por todos ustedes y todas ustedes, de forma de que esto se haga de la mejor manera posible. Entonces, vamos a invitar a la Biblioteca del Congreso Nacional a exponer en la discusión del proyecto. Va a ser yo creo que de los primeros invitados, para que exponga sobre si estas materias están incluidas o no en otros proyectos. ¿Les parece? ¿Tomamos el acuerdo? Sí. Acordado. Puntos varios. Ofrezco la palabra. Diputado Díaz y... Ok, vamos de a poco. Diputado Díaz tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. En Chile existe vigente la ley 21.168 que garantiza que toda persona mayor de 60 años o con discapacidad tiene derecho a recibir atención de salud preferente y oportuna. Esto incluye prioridad en consultas médicas, entrega de medicamentos y toma de exámenes en centros públicos y privados, agilizando el acceso sin perjuicio de la gravedad de otras urgencias. Esto implica que las personas mayores y con discapacidad, que es el objeto de estudio o de análisis legislativo de esta comisión, cada vez que se acerquen a un CESFAM, se acerquen en busca de atención médica, se acerquen a las urgencias de hospitales o a cualquier espacio de salud pública, deban tener preferencia y prioridad en la atención médica. Pero en el recorrido que uno hace con distintos clubes de adultos mayores o personas mayores en particular, indican todo lo contrario. Cuando van a un CESFAM a pedir hora, les dicen que no está abierta la agenda, que vuelva después. Cuando van a retirar fármacos a los hospitales, le hacen hacer exactamente la misma fila. Cuando van en busca de una hora médica o una intervención o procedimiento quirúrgico, le dicen que se ponga a la lista de espera de todas las personas que previamente buscan exactamente la misma atención de salud. Sin embargo, esta ley indica lo contrario, indica que se debe dar prioridad y preferencia a la atención de personas mayores y con discapacidad. Y por lo tanto, señor presidente, solicito por su intermedio, se puede oficiar al Ministerio de Salud para que informe los protocolos internos existentes en los diversos servicios de salud del país, las capacitaciones que al respecto se han hecho a los funcionarios, la operatividad de la norma, la estadística de adultos mayores que han sido beneficiados,
a lo largo de a lo menos en los últimos 12 meses, y exactamente la misma petición, presidente, a todos los municipios del país, para ver de qué manera se garantiza que esta ley, que actualmente está vigente, se cumple en beneficio de nuestras personas mayores y las personas en situación de discapacidad. Porque en Chile las normas están hechas para cumplirlas, no para incumplirlas más aún cuando son funcionarios públicos. Gracias, presidente. Gracias, diputado Jorge Díaz. Solicito el acuerdo para el oficio que pidió el diputado. ¿Están de acuerdo? Sí. Acordado. Por unanimidad, nuevamente. Y son 347 oficios. Muy bien. Diputada Valentina Cáceres. Muchas gracias, presidente. El día de hoy me encuentro en representación de la diputada Tatiana Urrutia y a propósito de la discusión del proyecto de ley Hijitos Corazón, me pueda solicitar a la comisión poder invitar a la Oficina de Defensa Integral del Adulto Mayor de la Corporación de Asistencia Judicial, a la directora del Servicio Nacional del Adulto Mayor y a la señora María Soledad Herrera, directora de Iniciativa Mayor y Centro UC de Estudios de Vejez y Envejecimiento. Esos 3 invitados, presidente. Muchas gracias. Gracias, colega Valentina Cáceres. Bueno, decirle a la colega Tatiana Urrutia que vamos a integrar sus peticiones dentro de los invitados que vamos a tener dentro de esta discusión del proyecto. Así que cuente con aquello. Y bueno, otros invitados más, si ustedes tienen más invitados para que nosotros sumemos dentro de los expositores y expositoras de este proyecto, aquí siempre van a ser bien recibidos. La idea es escuchar a todas las partes, de todas las miradas políticas, ojalá de todos los territorios, sin dejar fuera las zonas extremas, por ejemplo, y poder entre todos llegar a un buen acuerdo sobre este proyecto. Puntos varios. Colega Becerra. Valentina Becerra Peña. Muchas gracias, presidente. Le agradezco el momento para poder hablar sobre algo sumamente importante. Yo no sé si a ustedes les ha contactado o han escuchado hablar sobre la Fundación Deportistas por un Sueño. Es una fundación bastante reconocida y si no, les pido encarecidamente que tengan la oportunidad de conocer a sus fundadoras y la labor que esta fundación realiza. Y voy a proceder a leer un correo electrónico que me envía una de sus fundadoras, Sandra Corrales, donde me dice: estimada diputada, mediante el presente correo le hacemos envío, según lo gestionado, sobre un caso crítico de nuestra fundación. Paz Alejandra Vázquez San Martín, me indica el RUT. ¿Puedo leerlo, presidente? Porque son datos personales. Idealmente resguardar los datos personales, pero perfecto, sí puede leer el correo electrónico, no hay problema. Pero perfecto, los datos personales, resguardar eso por... Súper. Muchas gracias. Es una joven que presenta múltiples patologías de alta complejidad, encontrándose en condición de dependencia total bajo el cuidado de su madre, la señora Rosa San Martín Pinilla. Adicionalmente, la señora Rosa tiene el cuidado legal de uno de sus nietos, conformando un grupo familiar de 3 personas. Actualmente residen en una vivienda arrendada en la comuna de San Joaquín, en el proceso de presentación del caso de Serviu, ya que esta fundación lo que hace es la gestión de subsidios habitacionales para personas que tienen hijos con enfermedades terminales, por eso es el motivo del correo. Ante esta presentación del caso ante el Serviu, se identificó la necesidad de que la credencial de discapacidad de Paz acredite la condición de movilidad reducida, requisito relevante para avanzar en gestiones habitacionales para esta familia. Sin embargo, la credencial de Paz fue emitida con anterioridad al año 2014. Para conocimiento de todos los presentes y de quienes nos escuchan, hasta antes del 2014
todas las credenciales de COMPIN tienen una particularidad. Por tanto, no ha sido objeto de reevaluación. Cabe señalar que en ese periodo dichas credenciales no consignan, o sea, no se especifica la movilidad reducida, que es lo que le solicita el Servio para poder acceder a un subsidio habitacional. Ante esta situación, se solicitó a COMPIN la emisión de un documento que acreditara dicha condición. No obstante, desde dicha entidad se indicó que es necesario realizar una nueva evaluación de PAS para obtener una credencial actualizada, considerando que su credencial indica que PAS no tiene reevaluación. Dado lo anterior, agradecería evaluar el caso, considerando la complejidad de la situación habitacional que afecta a este grupo habitacional. Por tanto, presidente, solicito por su intermedio que se consideren todos los datos expuestos de este grupo familiar, que se notifique a la COMPIN, a Senadi, ¿cierto? Y si es necesario a nuestra ministra de la Salud, ya que son casos de niños que tienen enfermedades terminales. Son familias que están sufriendo en situaciones complejas, difíciles, que son situaciones excepcionales y que creo yo que al menos merecen una respuesta excepcional. Muchas gracias, presidente. Gracias, colega. Lamentable lo que está pasando. Me hace mucho acuerdo a que alguna vez el CERVEL, por ejemplo, multaba, que es algo que votamos hace poco, multaba a las personas postradas por no ir a votar. Todavía. Pero nosotros ahora votamos un proyecto de ley hace un mes más o menos, que se tramitó en esta comisión anteriormente, y que fue también se dio por un caso de Gineta, una ariqueña que su madre Jimena Testa ha liderado una lucha para poder hacer este proyecto de ley para que las personas postradas no tengan que pagar multa por no votar. Entonces ese proyecto ya se votó a favor, y creo que también por unanimidad de la Cámara. Por lo tanto, eso está avanzando. Pero me hace mucho acuerdo a eso, el tipo de injusticias que se viven por estar postrado o por algún tipo de problema de movilidad reducida. Colega, esta comisión, yo voy a tomar la votación, pero por lo menos yo sé que esta votación va a ser a favor. Esta comisión va a remitir todos los antecedentes que usted nos entregue de todas las personas que están viviendo este problema, se le va a remitir a quienes usted estime pertinente. Vamos a remitirla a Senadis, vamos a remitirla también a COMPIN y a al Ministerio de Desarrollo Social también, y a todos los entes públicos que se requiera para poder enfrentarnos a esta injusticia. Así que tomo el acuerdo, comisión, para hacer presentes estos oficios a las diferentes entidades públicas. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo, entonces. Está acordado. Ofrezco la palabra para puntos varios. Diputada Urqueta. Es que me gusta el segundo apellido. Eileen Urqueta Rojas. Sí, está bien. Sí. Padre, madre, siempre. Sí. Afírmese, secretario, por su intermedio. Presidente, por su intermedio solicito que se oficie al Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones para que informe a esta comisión el estado actual de cobertura de los mecanismos de rebaja tarifaria, subsidio, compensación o beneficio de transporte público dirigido a personas mayores en el país. En particular, solicito que se informe de manera desagregada por región y comuna, donde existe actualmente cobertura efectiva para personas mayores, indicando en qué servicios, recorridos, modos de transporte o sistema opera el beneficio. Buses urbanos, buses rurales, transporte subsidiario, zonas aisladas, barcazas, transporte menor u otros mecanismos disponibles donde no existe cobertura o está parcial, especialmente en comunas rurales, sectores aislados, localidades apartadas y territorios donde las personas mayores deben trasladarse largas distancias para acceder a la salud, trámites, pensiones, compra o redes de apoyo.
¿Qué medidas se encuentran en estudio de ejecución para corregir estas brechas, indicando plazos, presupuestos, criterios de priorización y mecanismos de coordinación con gobiernos regionales, municipios y operadores de transporte? Esta solicitud busca conocer el alcance real del beneficio para las personas mayores, no solo la de las grandes ciudades, sino también en los territorios rurales y aislados, donde el transporte público muchas veces no existe. Funciona con baja frecuencia o no los considera. Mecanismos efectivos de rebaja para quienes más lo necesitan, que son nuestros adultos mayores. Y lo digo con conocimiento de causa. Gracias, presidente. Gracias, diputada Eileen Urqueta Rojas. Sobre el punto, diputado Guzmán. Muchas gracias, presidente. Lo pedí sobre el punto porque el punto varios mío era muy similar. Efectivamente, todos hemos visto lo que ha ocurrido con el alza del precio de los combustibles. Los anuncios del gobierno fueron que se iba a buscar compensar a través de aporte al transporte público para contener la alza, pero la verdad que eso pasa en la región metropolitana. En las regiones, y aquí somos varios de regiones, el impacto ha sido directo a los bolsillos de las personas y particularmente de las personas mayores. Y esto se justifica porque se le entrega un beneficio que son 100.000 pesos mensuales que no logra cubrir el alza total o el incremento total por aumento de precio del combustible. Entonces, a nuestro juicio, presidente, además, las alzas han sido superiores incluso al monto o lo que significa el aumento del precio del combustible. Entonces, hay algo que no está funcionando bien. Además, y esto no soy entendido en la materia, pero las alzas también no son en los plazos que entiendo que hay un plazo como una especie de anuncio y después, si no me equivoco, son 30 días para que exista el alza y la verdad que aquí se hace con una semana para otra y la verdad que sin respetar mucho eso. Y además tenemos el tema de que en muchos lugares no se respeta la rebaja del 50% de la tarifa a la persona mayor. Entonces, tenemos un problema generalizado, pero particularmente que afecta a las personas mayores y en mi caso particular de la región del Maule. Por eso yo quiero sumarme a la petición que ha hecho la diputada, pero también yo oficiaría al Ministerio de Transporte para que nos explique cuáles son las medidas que se están tomando en las regiones, más allá de la aprobación o el bono o la bonificación de 100.000 pesos para los transportistas. ¿Qué se está pensando, qué se está haciendo y cómo se está fiscalizando los incrementos en las regiones y si esos incrementos están justificados de forma legal? O sea, si jurídicamente el transportista tiene el derecho a aumentar o alzar el alza del costo del transporte a su criterio, o tiene un tope, tiene un máximo, cuáles son los plazos que debe hacerlo, porque la verdad que el transporte es un servicio esencial. Entonces no es que las personas, sobre todo los sectores rurales, tengan la opción de elegir otro medio de transporte, si es el único que tienen. Entonces yo creo que oficiar al Ministerio de Transporte para que nos explique esta situación sería muy importante, presidente. Gracias, diputado Guzmán. Pongo entonces en discusión el acuerdo que nos solicita la diputada Eileen Urqueta y el diputado Guzmán, que se suma también a esta petición. ¿De acuerdo? Ok. Acordado. Esta es la comisión unánime. ¿Ah? Esta es la comisión unánime. Todo se vota por unanimidad. Ok. Puntos varios. Otorgo la palabra, ofrezco la palabra para puntos varios, que es lo único que vamos a tener en esta comisión. Presidente, diputado tiene la palabra. Yo creo que va a ir en la misma línea, es preguntar, oficiar a la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones de la región de la Araucanía para preguntar sobre un proyecto de ley de cobertura de transporte público en zonas rurales. Entiendo que está durmiendo ahí la Seremi, no le pidieron financiamiento al gobierno regional el periodo pasado y entiendo que todavía no hay conversaciones en eso y quisiera ver en qué está. Muchas gracias. Bien, gracias, diputado Cristian Neira Martínez. Proyecto de financiamiento. Ok, bueno, tomo el acuerdo entonces. ¿Están de acuerdo con lo que solicita el diputado? De acuerdo. ¿Puntos varios? Ofrezco la palabra. Diputada Valentina Becerra. Muchas gracias, presidente. No sé si sea el momento, la verdad, pero dado que tenemos tiempo voy a aprovechar de ponerlo en discusión. La verdad es que
adelantándome un poco a lo que se viene, particularmente hay un tema que a mí me toca de cerca, muy particularmente, y es la discapacidad. Como comenté hace un par de semanas, mi marido tiene discapacidad, mi marido es carabinero, en el año 2022 a mi marido lo atropellaron, luego de que él estaba haciendo control vehicular, el vehículo no para y lo atropella. Acto seguido, luego del año 2022, quedamos con una infinidad de secuelas, un largo trayecto en relación a eso. ¿Por qué les cuento esto? Porque en relación a mi experiencia personal, me he dado cuenta que no hay un trabajo, una reintegración o un plan en nuestras fuerzas de orden y seguridad y las Fuerzas Armadas en relación a este tipo de casos, en relación a la discapacidad, en relación a los lesionados en actos de servicio, y me parece que es un tema sumamente interesante que si ustedes lo toman a bien por su intermedio, presidente, me gustaría que en algún momento se pudiese conversar, me gustaría que pudiésemos, ojalá, si a ustedes les parece, escuchar a los distintos generales directores de nuestras Fuerzas Armadas y comenzar a conocer, por ejemplo, partir con una discusión muy básica, creo yo, de cuáles son los lesionados en actos de servicio de carabineros, de las Fuerzas Armadas, de Gendarmería, cuáles son las lesiones, cómo se reintegran ellos, qué tipo, en el fondo ir partiendo y abrir la discusión en este sentido. Porque yo lo he vivido en mi experiencia y lamentablemente ahí hay muchísimo que avanzar y me encantaría que esa discusión se pudiese dar en esta mesa y solamente me gustaría plantearlo aprovechando que estamos avanzando muy positivamente en esta comisión. Muchas gracias, presidente. Y, perdón, ¿por qué lo planteo? Porque siempre lo digo, me parece sumamente importante que si queremos avanzar en relación a la seguridad, si queremos lograr un Chile más seguro, un Chile más próspero, no lo vamos a lograr mientras nuestros carabineros no tengan la garantía, nuestra PDI, nuestros gendarmes y nuestras Fuerzas Armadas no tengan la garantía de que efectivamente su salud efectivamente está cubierta. Y ustedes se sorprenderían que la realidad dista mucho de aquello. Justamente. Muchas gracias. Gracias, diputada Valentina Becerra. La verdad es que yo lamento mucho escuchar esta historia porque, bueno, hay un carabinero que estaba en servicio que es atropellado. Me imagino que además con alevosía, con intención, entregarle todo nuestro apoyo, diputada, y a usted, a su familia, a su marido. Lamentamos mucho lo que han pasado. Agradecemos también que nos entregue su historia aquí, parte de su vida, pero además una problemática que se está viviendo y que sin lugar a duda tenemos que abordarla. Vamos a hacerlo en algún momento, hay varias peticiones de temas, de exposiciones, por lo tanto, sin lugar a duda, la vamos a tener dentro vamos a tener esta prioridad dentro de la comisión. Y vamos a ir hablando con usted cuando tengamos ya definido en qué comisión, qué día, en qué horario vamos a tocar este tema. Pero yo creo que es un tema que podemos abordar, que dice mucho de la parte de discapacidad de la comisión, porque la comisión es personas mayores y discapacidad, y yo creo que estos temas y otros más son importantes para la inclusión real, la inclusión que no es de la boca para afuera, un Estado que se transforme como decía el otro día nuestra guerrera que premiamos acá, tenemos que transformarnos en agentes inclusivos, nos decía. Y eso me quedó dando vuelta en la cabeza todo el rato, porque creo que esa es la expresión, esa es la palabra. Nosotros aquí y nosotras tenemos que transformarnos en agentes inclusivos. Y esa verdadera inclusión, esa inclusión que no es solo en el discurso, no está ahí nomás decir, oye, como comisión vamos a trabajar, no, sino que todos nos transformamos en eso. Por lo tanto, cuente con eso, colega, cuente con nuestro apoyo y
que esta problemática que se está viviendo, quizás por cuánta otra gente y por cuántos otros uniformados, abordarla de alguna forma acá en la comisión. Colega Sofía González Cortés. Eso, iba a decir que le había faltado a mi mamá. Presidente, gracias. Mire, con el ánimo de poder aportar en lo que se ha planteado recién por la colega, yo creo que entra en un tema que es bien complejo y el que estamos al debe, digamos, en nuestro país, que es cómo abordamos las políticas públicas en materia de discapacidad en personas adultas. Porque finalmente hoy día tenemos distintas actuaciones, formas de abordar la discapacidad, principalmente cuando viene desde la infancia, pero no así cuando esto ya está una persona que supera los 26 años, sigue requiriendo de apoyo o en su defecto una persona que tiene secuelas por un accidente tan grave y terrible como el que se nos acaba de contar. Entonces yo, con el ánimo de aportar también a esa propia discusión, creo que sería bueno que pudiéramos tomar acuerdo de solicitar a la biblioteca, digamos, que tengamos una mirada respecto de cuál es la política actual que tenemos en nuestro país para abordar esta situación en materia de discapacidad en personas adultas y que desde ahí también podamos ir ampliando la mirada y el marco respecto de ello en situaciones particulares como la que ya se nos ha mencionado. Creo que podría ser interesante entrar en ese tema que creo que está bien al debe. Gracias, diputada. Bueno, tomo el acuerdo entonces para hacer la solicitud a la Biblioteca del Congreso Nacional. ¿Estamos? Sí. Acordado. Diputada Emilia Nullado Ancapichú. Y yo quisiera también plantear lo que señala la diputada. Tuve la oportunidad de escuchar a muchas, diría yo, mamá, en cual no tuve la posibilidad de colaborar con ella, que sus hijos, tanto en Carabinero como en las Fuerzas Armadas, tuvieron accidentes en los cuales se iba a investigar la situación, pero uno de ellos quedó discapacitado y lo que la institución hizo fue darle de baja. Y por lo tanto ellos quedan totalmente solos, la familia prácticamente llevando todos los procesos que tienen que llevarse para para mejorar su salud. Hay que rehabilitarse, hay una serie de gastos que la institucionalidad prácticamente los olvida. Entonces, por eso yo me sumo a lo que usted señala de que sería importante invitar a la institucionalidad de las Fuerzas Armadas cuánto es el registro que tienen ellos en todas sus ramas de personas que tuvieron accidente y que quedaron en esta situación. Y también yo creo que es importante el poder levantar un proyecto que no los haga a las familias tan vulnerables ni a ellos, porque la institución, como tiene una rigidez, una estructura en los cuales lo humano importa muy poco, entonces por lo tanto nos encontramos con familias muy solas y ahí uno ve que efectivamente cuando no hay normativa nada se puede apoyar porque depende de voluntades políticas. E inclusive llegamos hacia la ministra, subsecretario, y cada uno son muy alejados de querer contribuir. Entonces no les importa, es como decir ya que llegue lo sumarial y por lo tanto la familia también después tiene que conseguir recursos para tener la asesoría de algún abogado que pueda hacer algunas presentaciones. Entonces creo que ahí hay mucha injusticia, o sea, hemos escuchado poco. Yo creo que aquí nuestra colega diputada nos abre la oportunidad de también adentrarnos a una institución que pareciera ser que todos los quiere a todos sanos, los quiere a todos firmes, fuertes, y cuando alguien cae prestando el servicio, no importa, se olvida. Entonces creemos que tenemos que también nosotros dignificar ese rol y a la familia especialmente, que son
las que quedan muy vulnerables. Así que yo le rogaría al presidente que en alguna oportunidad de terminar o avanzar en los proyectos ya pudiéramos también abrir este debate, que a mí me parece que es oportuno. Así que le agradezco por señalarlo y por tocarle tan directamente, diputada. Gracias. Gracias, diputada Nullado. Ofrezco la palabra para puntos varios. Ofrezco la palabra para puntos varios. ¿No? Como en el viejo oeste pasó un... Colega Nullado, muy bien. Solamente era para señalar que el autor del proyecto me señaló que pudiera estar la próxima semana. Hoy día está muy complicado, así que para que se le pueda hacer la invitación. Muchas gracias. Juan Santana. Gracias, colega. Sí, efectivamente lo habíamos invitado, pero insisto, sin el Ejecutivo no podemos avanzar, porque habría sido bueno partir con la mirada del Ejecutivo, luego con la de los autores del proyecto y así, o viceversa. Pero lo vamos a invitar para la próxima, queda tal cual la tabla para la próxima sesión. Quizás podamos integrar un punto, posiblemente, pero porque hay muchas solicitudes de exposiciones que están por fuera de este tema. Por lo tanto, tampoco quiero dejar las exposiciones que ustedes me han pedido fuera de la discusión de la comisión. Por lo tanto, dejemos la tabla como está, y si le puedo poner una exposición ahí aparte de las que me han solicitado, bien. Si no, ahí bueno, ahí lo vamos a hablar con el secretario. Y en vista y considerando que no hay más puntos varios y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta.